Saber de Ciencia, un espacio sonoro virtual para la divulgación de la ciencia y tecnología en el Centro Universitario del Sur. Bienvenida, maestra. Hola, Nadia, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. No, a ti por habernos regalado de tu tiempo. Para iniciar con este podcast me gustaría comenzar platicando sobre ti, para que nuestros escuchas te conozcan, sepan quién eres, así que coméntame qué estudias, de dónde eres, por favor. Bueno, ya lo dijo Nadia, me llamo Astrid, soy nutrióloga de formación, estudié en la Universidad de Guadalajara. Después hice mi maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, también en la Universidad de Guadalajara. Y después, estoy aquí en el doctorado en Ciencias del Comportamiento con orientación a alimentación y nutrición. Ya estoy por terminar el doctorado, ya estoy a unos pocos meses, 4 meses para ser exacta, de terminar y académicamente esa es mi historia. Bueno, me encanta que estés aquí porque, hace poco escuchamos o nos enteramos por ahí que publicaste un artículo en una revista de Reino Unido, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, no es por presumir, ¿verdad? Pero ya es el segundo artículo que publico, entonces pues ya estoy muy, muy contenta, la verdad, porque sí es un logro que refleja como todo el trabajo, ¿no? De investigación y de unos pocos fracasos que siempre pasa en los laboratorios, de que algo no te sale mal y hay que repetir. Entonces, cuando ya está publicado tu artículo, tu trabajo, pues sí se siente muy padre, la verdad, muy, muy bonito. Es como tener un hijito ahí, que el mundo lo ve. A ver, cuéntame, ¿dónde publicaste tus artículos? Bueno, el primero fue una revista española de endocrinología, diabetes y nutrición. Ese fue un artículo de revisión. Digo, si no están familiarizados con esto, con este como tema de artículos, es un artículo en el que yo hice una revisión pues extensa de toda la literatura que hay sobre un cierto tema en particular. Yo tuve que leerla y sacar así como un resumen de cada uno de los artículos para poder presentar como lo que hay hasta el momento sobre cierto tema. Ese es el primero que publiqué. También lo publiqué este año, de hecho, a principios de año. Y el segundo, ya como ya lo mencionaste, es una revista de Reino Unido y ese sí es un artículo pues, original en el que tuve que hacer experimentos y pues todos los procesos de investigación, ¿no? Reclutar gente, que me firmen, explicarles, medir, pesar, en el caso particular de mi artículo, ya, publicado está. Y me encanta que también hablen de esos temas o que personas nos hablen de este tema porque la alimentación es un tema que de todo mundo habla, pero a veces no estamos informados en la totalidad. Entonces podemos caer en muchos tabús, en lo que dice la tía o incluso llegar a desinformarnos porque queremos, porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos hablando. Sí, fíjate que eso es, soy nutrióloga, entonces es algo que se ve muy, muy, muy seguido y no nada más en nutrición, o sea, yo creo en cualquier carrera que sea de la salud, siempre, es que me tomé esto, es que hice esto, es que me lo dijo la vecina o me lo dijo el tío, y es como de, está bien que se compartan conocimientos, pero pues no, o sea, no es así, siempre tienen que ir con un profesional y pedir, incluso aunque sea un profesional, no dar como que todo por sentado y siempre cuestionar pero a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué me estás dando esto? Si, no sé, preguntar siempre porque, el conocimiento nunca se acaba, ¿no? Y es algo padre que nunca se acabe el conocimiento, pero también es como de, ya, que llegue el tope aquí, ¿no? Pero no, o sea, siempre hay que seguir investigando, seguir preguntándose uno qué más hay después de, o sea, ya hice ese experimento, pero ¿qué puedo hacer más como para, no sé, ahondar en ese conocimiento? No sé si me explico, creo que sí. Sí, claro. Bueno, Astrid, ¿tú qué nos puedes informar más o ayudarnos más en ese tema de información? A mí me gustaría que comenzáramos la plática preguntándote, ¿qué es el hambre? Mira, estrictamente hablando, pues ya estoy en doctorado, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, el hambre es una sensación fisiológica que todos los seres humanos hemos sentido más de una vez ante la falta de nutrientes, falta de energía que tenemos, ¿no? A lo largo de nuestro día lo podemos sentir, pues incluso varias veces, ¿no? Eso es, a grandes rasgos, eso es el hambre. Ok, pero también me gustaría saber qué significa
estar saciada o cómo podemos diferenciar la saciedad del hambre? Bueno, es súper sencillo, ¿no? Por ejemplo, el hambre, todos hemos sentido hambre alguna vez en nuestra vida, ¿no? Más de alguna vez, lo cual pues no está bien, ¿no? Que, no sé, te levantas muy temprano por la mañana, desayunas a lo mejor, después, no sé, tienes que ir, no sé, a la escuela, a tu trabajo, a hacer todas tus actividades, pero por X o Y razón te retrasas, ¿no? De que, ya es mi hora de comida, o sea, la hora que yo tengo para comer, pero tengo que terminar este pendiente. Entonces te pones con el pendiente y vas retrasando como que tu hora de comida. Entonces, el hambre, bueno, es que creo que no es tan difícil entender esta parte porque sientes el dolorcito en el estómago o empiezas a escuchar a tu estómago que empieza como a rugir. Algunas personas les duele la cabeza, algunas personas se marean. Se ponen de malas. Se ponen de malas, sí, eso es súper importante porque luego, es que ¿por qué estoy de malas? Y lo comemos, que era que tenía hambre. Como los comerciales casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, consumimos nuestro alimento y ya, nos sentimos bien. Ese es, a grandes rasgos, podría decirte que eso es estar saciada, ¿no? Pero a lo mejor académicamente hablando, o ya más científicamente hablando, más bien, el proceso de saciedad incluye dos conceptos que no son tan diferentes, pero sí hay que saber diferenciarlos. Por ejemplo, estamos comiendo y a lo mejor no nos terminamos lo que está en nuestro plato y tú dices, no, ya estoy llena. Ya no, o sea, mi cuerpo ya no necesita nada, tengo la energía que necesito, a lo mejor ya recuperé la energía que perdí en este periodo de tiempo. Eso se llama saciación. Ese es el concepto. Y la saciedad en este caso es el tiempo que pasa entre una comida y otra. No sé si me doy a entender. El tiempo que pasa entre que del último bocado hasta la, no sé, hora, 2 horas en que volvemos a sentir hambre. Eso es saciedad. Son dos cosas, o sea, son distintas, pero van de la mano. O sea, una no puede estar sin la otra. Efectivamente. Muy bien. Entonces, bueno, hace rato comentábamos sobre tus artículos que publicaste que me alegra mucho tener a gente que es exitosa en esas áreas. Gracias. Y pronto estaremos compartiéndolos un poco más por las plataformas del CUSUR. Pero, bueno, en tu artículo hablabas sobre unas hormonas muy importantes y que hasta que lo leí yo no sabía, yo no tenía conocimiento de ellos, pero estas hormonas se llaman grelina y leptina. Sí, así es. ¿Me podrías platicar un poquito de ello? Sí, de hecho va de la mano con todo lo que me acabas de preguntar del hambre, la saciedad. La grelina es una hormona, tal como las dos son hormonas. La grelina se secreta principalmente en el estómago, en las células que tenemos en el estómago. Bueno, se han encontrado en otros tejidos, pero en menor proporción. Pero su fuente principal son las células del estómago. Entonces, cuando en alguna situación, más bien a lo largo de tu día, no sé, estás haciendo tus actividades, entonces el cerebro empieza a notar que en tu cuerpo hace falta energía, hace falta cierto nutriente. Entonces manda una señal hacia el estómago y las células del estómago empiezan a liberar grelina. Entonces la grelina, de hecho, bueno, ahora no es a lo mejor tan conocida, pero ya está empezando a tener como mucho auge, incluso en revistas, me ha llegado a ver unas pocas, que es la hormona del hambre. ¿Por qué? Porque la libera el estómago. Digo, en cuanto digo estómago, no es como de, el estómago, de seguro es porque da hambre, ¿no? Bueno, eso pasa en mi cabeza, a lo mejor yo porque estoy tan familiarizada, ¿no? Pero en fin, se libera grelina del estómago, entonces la grelina viaja hasta el cerebro, hasta el núcleo en donde están los receptores de grelina, porque obviamente este péptido necesita como una puerta de entrada, ¿no? Entonces está ese receptor, se une a su receptor y se libera una cascada de señalización de otras hormonas para que te empiece a ti a mandar como una señal más consciente de, tengo hambre, el rugido en el estómago, que me duele la cabeza, que, no sé, el mal humor, esto de las sensaciones son como es algo como muy infinito, ¿no? Algunos se ponen de mal humor, a otros no, pero bueno, así es, en el caso de la grelina. Entonces, por el contrario, cuando estamos consumiendo cualquier alimento, el cerebro también, ya me estoy llenando, o sea, ya tengo la energía que necesito como para, no sé, unas 2-3 horas tal vez. Entonces manda una señal a los adipocitos, que estos adipocitos se encuentran en la grasa que tenemos distribuida por todo el cuerpo.
Entonces, estos adipocitos secretan leptina, la liberan también al torrente sanguíneo. La leptina viaja hasta el cerebro igual también para unirse a su receptor, a la puertita de entrada en el cerebro. Y libera otra vez otra cascada de señalización en donde les dice a las hormonas del hambre, ¿no? Ok, ya párale, ya terminamos, ya es tiempo de parar. Y ves como de, ok, ya estoy saciado, ya puedo dejar de comer, ya estoy a gusto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esas son las dos hormonas principales. Y bueno, estas hormonas pues tienen, como tú dices, una puertita directa en el cerebro y en nuestra persona. Pero, ¿qué impacto tienen estas hormonas al momento de alimentarnos? Híjole, pues es que son súper importantes. Digo, no nada más por ser así, por tener ese título de la hormona del hambre y la hormona de la saciedad. O sea, la hormona grelina, sí, desde que la descubrieron, que fue en 1999, se le quedó eso, o sea, es la hormona del hambre, ¿no? Porque es la única hormona conocida capaz de estimular toda la cascada de señalización. Todo lo que es todas las respuestas ante el hambre fisiológica, ¿no? Y en el caso de la leptina, bueno, también, o sea, es una de las principales porque pues va en relación tiene como algo de sentido, ¿no? Va en relación a la grasa corporal que tenemos. Entonces, entre más los adipocitos, que son los que se encuentran en la grasa, pues son como los responsables, ¿no? Entonces, pues sí son súper importantes, diría yo. Es lo principal. En cuanto a alimentación, es lo principal. Fundamental. Fundamental, exactamente. Bueno, y ahora que me platicas de esto, de su importancia, ¿qué puede pasar o qué consecuencias tendría en caso de que estas hormonas no se produzcan bien? ¿O qué pasaría si no se producen? Híjole, pues ahora sí que no te puedo decir que puede pasar cualquier cosa porque pues no, ¿verdad? O sea, sí en el universo hay infinitas posibilidades, pero en este caso pues no tan así. Hay casos, por ejemplo, que he leído yo en artículos sobre, no sé, sujetos que tienen bajos niveles de grelina. Se encuentra generalmente en casos ya muy extremos, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria como lo es la anorexia y la bulimia, ¿no? Que ya los investigadores que trataron con esos pacientes, si miden grelina y no, súper bajito, ¿no? Entonces, si es la hormona del hambre en un paciente con anorexia, pues es como lógico, ¿no? Pues no hay grelina, no hay una respuesta del hambre como correcta, ¿no? Como la conocemos. En el caso de la leptina, sí hay también estudios, de hecho, o sea, está bonito por un lado, pero por otro es como, ay, qué dolor de cabeza. Porque, mira, espero que sí se me haya entendido desde el principio, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona con porcentaje de grasa corporal como muy alto tiene mayor cantidad de leptina porque tiene más grasa corporal, ¿no? O sea, más adipocitos. Pero hay estudios en los que se ha encontrado que eso no es necesariamente cierto, ¿no? O sea, los niveles pueden estar arriba, pueden estar abajo y depende eso de muchísimos factores. Hay, digo yo, un poquito más especializados, hay estudios en donde se ha encontrado que hay mutaciones en los receptores de ambas hormonas, principalmente en el de la leptina. Entonces, una mutación es un cambio en el receptor, en este caso. Entonces, imagínate, el receptor, no sé, tiene forma de llave de perico, ¿no? Un decir. Entonces, si hay una mutación, pues esta forma cambia. Entonces, la leptina dice, no, pues aquí no quepo, aquí no entro. Entonces, si no entro, pues no voy a poder hacer como toda mi cascada de señalización, no voy a poder detener que esta persona siga comiendo, no voy a poder dar esa señal de saciedad. Entonces, bueno, es un descontrol. También se ha visto en casos como un tanto extremos, por ejemplo, los sujetos que tienen obesidad mórbida, por decir, sí, obesidad mórbida, incluso lo que te digo, que la magia de la investigación, ¿no? Se han encontrado estas mutaciones de hecho, en síndromes, ya como, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, igual digo, está bonito que lo lean, ¿no? Pero sí es como de, a ver, o sea, cambia toda la jugada, ¿no? Todo lo que conocemos lo cambia. Entonces, digo, la respuesta fisiológica puede ser muy, muy variada y muy desconcertante. Pero hace poco, digo, ahora que lo mencionas, en
en mi examen predoctoral de hace unos pocos meses, sí me llegaron a preguntar mis asesoras, ok, pero a ver, dinos, ¿cómo vamos a saber a simple vista si una persona tiene, no sé, cierto problema con la leptina? Y es cuando te pones a pensar, no, pues es que no puedes saberlo, o sea, necesitas como varios estudios, varios análisis y investigar incluso el entorno de la persona, porque eso también es súper importante. El entorno en el que nos desenvolvemos a la hora de consumir alimentos también es súper importante. A ver, ahora que me platicas esto de el factor que yo no lo tenía en cuenta, pero tienes mucha razón, ¿qué factores pueden impactar en nuestra producción de leptina o incluso en nuestras conductas alimentarias? No, o sea, sí, también hay un mundo de posibilidades ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la leptina, también digo, a lo mejor se va a escuchar como que qué aburrida, ¿no? Pero es que sí, hay estudios, hay estudios que se ha demostrado que la leptina también impacta en cómo consumimos alimentos. Es decir, si consumimos alimentos con sabor dulce, la leptina como que reacciona de cierta manera, ¿no? Entonces eso, pues imagínate, ¿no? O sea, tú a las personas que les gusta consumir mucho dulce o a las que no les gusta, entonces, a lo mejor la leptina tiene algo que ver, a lo mejor por eso tiene ese gusto por, no sé, por los postres, ¿no? Súper deliciosos con mucha azúcar o con mucha grasa o así. Entonces, fíjate, el impacto que tiene una sola hormona en nuestras conductas alimentarias. Y en esos detallitos que diferencian tanto entre tú como yo. Sí, claro, incluso aunque fuéramos hermanas, o sea, los gustos de cada persona pues sí difieren un montón y pues obviamente todo el medio interno, o sea, todas las hormonas reaccionan de manera diferente, o sea, por actividad física, por el sexo, por infinidad de factores. Y ahora que vamos por este caminito, ya que ya abrí este caminito, hay algo que también me causa mucho interés y del que puede ser que estemos poco informados sobre el tema y que incluso lo escuchamos mucho, pero pareciera que no estamos informados. ¿Me podrías ayudar a comprender qué es la conducta alimentaria? De hecho, entiendo que sí lo hemos como escuchado, pero siento que, digo, yo incluso antes de entrar, digo, el doctorado es de Ciencias del Comportamiento orientado a alimentación, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes una idea, pero como que hasta que no te ponen a pensar y hasta que no te explican algo y es como que empiezas a reflexionar de, ok, de esto se trata. Entonces, bueno, te voy a decir el dogma casi que nos enseña, o sea, la ley que nos enseñan desde que entramos aquí en el instituto es el comportamiento alimentario es todo lo que hace un organismo para alimentarse. O sea, todo. Entonces, dentro del comportamiento alimentario se encuentran las conductas. O sea, el comportamiento es como un concepto muy amplio, ¿no? Dentro de ese comportamiento están todas y cada una de las conductas que hacemos que tengan que ver, obviamente, con la alimentación. Por ejemplo, el hecho de salir a buscar comida, eso ya es una conducta alimentaria. Qué comprar para para consumir en ese momento o para preparar, eso ya es también una conducta alimentaria. ¿Qué más? Bueno, obviamente por el gusto, o sea, la preferencia por ciertos sabores, la preferencia por ciertos alimentos. ¿Qué más? No, pues prácticamente el orden de comer ciertos alimentos, o sea, todo lo que tenga que ver con la alimentación es una conducta alimentaria. El cómo lo hacemos. Efectivamente, todo. Y bueno, yo aprovechándome aquí, que estoy quitándome también estigmas míos, mitos míos, pero también es otra de las preguntas que he escuchado con mucho interés y que cualquier plataforma, por ejemplo TikTok o Facebook, que te desinforman fácilmente de estos temas. Entonces, también me gustaría que me ayudaras a comprender qué es el peso corporal o de qué depende el peso corporal o cómo. Ok, el peso corporal eres básicamente tú. Tu peso corporal es todo lo, o sea, todo lo que tienes adentro, ese es tu peso corporal. Y lo que mucha gente no, a lo mejor, yo creo que esa es la parte donde entran como los mitos y todo, o sea, y que lo usan indistintamente es la composición corporal. Esto es de qué está compuesto tu cuerpo.
por ejemplo, todos tus órganos pesan, o sea, la sangre que tienes corriendo en el cuerpo pesa, la grasa, que es como un órgano aparte, pues también pesa, los huesos pesan. Entonces, eso siento que es como uno de los conceptos básicos que debemos como interiorizar nosotros, ¿no? Ok, mi peso corporal pues es tal. Ok, pero por ejemplo, o que es más común, digo, no quiero empezar con estos temas de género ni mucho menos, pero es muy común que una chica, digo, a mí también me ha pasado de que no es que necesito bajar tantos kilos de peso corporal. Y entonces digo, ya yo que estudié nutrición y que llega una paciente conmigo y es que mi peso corporal, no, a ver, espérate, o sea, tu peso corporal es y mira, si hay, supongo que ya ahorita son como más comerciales estas básculas que te dan como cuánto pesa cada cosa de ti y ya es, ok, mira, tu peso corporal es pero tanto, no sé, tus huesos pesan tanto, o sea, la densidad de tus huesos es tanta, tu masa muscular, porque también eso es importante, pesa tanto, tu grasa corporal pesa tanto, y ya es como, ok, entonces no estoy mal, o sea, no estaba mal, simplemente, o sea, este peso corporal pues es todo, o sea, soy toda yo, pues, ya después ya se ponen así, ¿no? De que quieres bajar, no sé, tu porcentaje de grasa corporal, ok, entonces hacemos esta cosa. Pero, o aumentar la masa muscular, pues hacemos esta otra cosa. Eso ya es completamente, pues, distinto, ¿no? Y obviamente más saludable. Sí, y bueno, yo quería hacerte especialmente esa pregunta porque, como tú dices, o depende de una cosa o nuestra grasa depende de otra. Entonces, al momento de no conocer exactamente qué es lo de el peso o el cuánto pesa nuestra grasa o cuánto pesan nuestros músculos, es peligrosísimo, bueno, hasta cierto punto considerarlo, porque caemos en cualquier tip o en cualquier desesperación. Sí, claro, y eso es muy, muy peligroso, o sea, bueno, digo, por eso digo, ¿no? Que siempre, o sea, aunque tú veas a una persona que, ok, tiene su título de esto y de aquello y de cursos y diplomados y lo que sea, siempre, siempre, siempre es preguntar. Y claro, o sea, aunque tú no seas como una persona como especializada en un tema, pues leer y te encuentras mitos, ok, yo se lo pregunto y hasta que te convenza porque ese es el punto, ¿no? O sea, de tener o sea, a mí no me sirve de nada, o sea, ser nutrióloga y yo tener ese conocimiento si cuando llega una persona me pregunta, ¿por qué sí o por qué no? No, o sea, tienes que explicar y tienes que la gente entienda. ¿Por qué? Porque ese también es un combate a la desinformación, ¿no? O sea, ¿qué tal que esta persona que llega contigo le llega a otra persona con ese mito y, no, sabes que a mí me explicaron que es, y ya, o sea, si te fijas, es como una escalerita de combatir este tipo de, pues, de malas prácticas de todos nosotros. Digo, yo no estoy exenta, yo también, pues, en algún momento, ¿no? Cualquier cosa es como de, no, voy a investigar yo solita y te quedas con lo primero que ves y es como de, pues, no, o sea, hay que seguir investigando, preguntar a quien sabe. Y así nos evitamos montones de problemas. Sí, miren, poniéndolo en contexto un poquito, si nos estamos yendo muy científicamente, pasa con el simple hecho de escuchar al que está al lado de ti y decir que las tortillas son lo peor que puedes comer si quieres bajar de peso. Entonces, estos temas son como, por eso les comento, es muy importante saberlos o mínimo buscar tantito. Sí, buscar y preguntar, porque ahora que dices de las tortillas, no, es como el mito máximo que hay en cuanto a la alimentación. ¿Quieres bajar de peso? Deja las tortillas y es como de no, o sea, es un dolor de cabeza cuando llegan y me dicen, es que ya no como tortillas. No, o sea, en primera, somos mexicanos, o sea, la tortilla está alrededor de nosotros y aparte sí es un mito, o sea, completamente una tortilla no te hace nada de malo. Pero como siempre, tanto en frutas, verduras, o sea, cualquier grupo de alimentos, la clave está en la cantidad y en la calidad de los alimentos. Entonces, sí, eso sí que se les quede bien grabado porque eso sí es súper, súper importante. Así como lo dije hace rato, ¿cómo vamos a comer o cómo comemos lo que comemos? Exactamente. Sí, eso es, no sé, pero a mí cuando me empezaron a explicar toda esta parte de, ok, ¿cómo consumes lo que consumes? Y es como, ok, entonces ya te pones a pensar, ok, no sé. Y es cuando, yo creo que a la mayoría de las personas nos pasa que empiezas a reflexionar y, a ver, cuando estoy triste, sí, como, no sé, helado, ¿no? Y hasta que se me quite lo triste voy a comer helado. Y es como de, ok, esa es una conducta alimentaria, ¿no? Muy aparte. Entonces, cuando estoy estresado, no como nada.
ok, esa es una respuesta también, o sea, esa es una conducta alimentaria. Entonces empiezas como a reflexionar y siento que ya te va haciendo como un poquito más, no sencillo, pero pues ya te empiezas a ser más consciente de, ok, no, ya, a lo mejor ya tengo que aplicarme a cómo, no sé, si estoy estresado diario, imagínate, ¿no? O sea, va a ser un caos total tu alimentación. Sí, y bueno, ahora otra vez, yo como siempre que vamos por este camino, hay algo que se me hace muy interesante y que también escucho por todos lados y de tanto escucharlo ya llega un punto en el que ni siquiera yo lo entiendo. Incluso investigándolo ni siquiera yo entiendo. Pero bueno, ¿qué es el apetito? Llegaste como a un concepto muy, un concepto clave, pues, porque, bueno, el apetito, así académicamente hablando, es todo, o sea, todo el proceso de selección de alimentos, selección y consumo de alimentos en relación a tu peso corporal, ¿no? Entonces, así como muy amplio, ¿no? Pero el apetito también se divide, o sea, para su estudio se ha dividido, o sea, como todo, ¿no? Se ha dividido en dos grandes conceptos, el apetito homeostático, así se llama, que incluye estos procesos de hambre y saciedad, o sea, los procesos fisiológicos, y también está el apetito hedónico. El apetito hedónico se refiere, pues, prácticamente a lo que consumimos por placer. No, o sea, creo que todos los que nos están escuchando van a entender lo que quiero decir cuando, ok, ya tengo mi plato, no sé, con mi porción de carne, de guarnición, lo que tú quieras, X tortillas, comiste, te llenaste, pero luego llega alguien, es que tenemos pastel. Y tú es como de, pues yo estoy llena. Pero sí me cabe un pedacito de pastel. Entonces ahí es donde entra el apetito hedónico, ¿no? Y también para su estudio sí se ha dividido también en, como, ¿cómo te diré? Como en dimensiones o en pequeños conceptos para poder, pues, evaluar qué tan, o sea, cómo es tu apetito. Por ejemplo, hay infinitas maneras de medirlo, pero yo con la que estoy ahorita un poquito familiarizada por lo mismo de mi artículo es con un cuestionario psicométrico. Esto quiere decir, o sea, es una serie de preguntas con ya respuestas establecidas y nada más tú tienes que poner ¿es esta o esta o esta? Entonces, este tipo de cuestionarios, que lo pueden encontrar en línea también, digo, si lo quieren revisar en algún momento, mide dimensiones del apetito, es decir, por ejemplo, ante emociones negativas, ¿cómo es tu apetito? Ante emociones positivas, ¿cómo es tu apetito? O cuando estás comiendo, o más bien, cuando ves comida, ¿cómo reaccionas tú? O sea, porque puede ser que una persona diga, ok, veo comida, pero pues yo ya comí, no tengo hambre. Y puede ser que una persona veo comida, ya me volvió a dar hambre. Bueno, hambre entre comillas, ¿no? O sea, ya tengo apetito otra vez, ya puedo comer otra vez. Entonces, sí es un concepto muy bonito, la verdad me costó un poquito como enamorarme del concepto de apetito, pero una vez que empiezas a leer y a investigar, pues sí te das cuenta que es como, pues la verdad para mí es una maravilla. A mí me gusta mucho trabajar con este tipo de conceptos, este tipo de investigaciones, porque te da como la oportunidad de mezclar como varias esferas, ¿no? Por ejemplo, un cuestionario psicométrico con algo ya más clínico, más experimental, como las hormonas, por ejemplo. Entonces, bueno, ya, creo que me desvié un poquito, pero eso es en teoría el apetito. Muy bien, y bueno, ahorita que hablabas como de estos apetitos o antojos, incluso. Sí, podríamos decirle, en algún momento sí podríamos decirle antojos, claro. Bueno, también ahí leyendo por tu artículo y rebominando al tema con el que iniciamos, me encontré con algo que me gustó comprenderlo, me gustó como saber esa diferencia entre el uno y el otro, en el hecho un poquito más formal, más científico, y que todo el mundo lo sabe, que tanto hombres como mujeres tenemos metabolismos diferentes. Claro. Entonces, ¿me podrías platicar o me podrías comentar de qué manera impacta la alimentación en hombres como en mujeres teniendo en cuenta esto, el metabolismo? No, pues es que sí son muy diferentes. En primera, por
la composición corporal, ¿no? O sea, tú ves a un hombre o una mujer y bueno, a lo mejor no se ve a simple vista, pero pues yo como nutrióloga y como que ya estoy como un poquito formada en este campo, pues sí sabes que la composición corporal es diferente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenemos más grasa corporal. Por todas estas cuestiones de reproducción y demás, pues sí es una diferencia como importante, ¿no? También, bueno, es que no me quiero meter en papel, en cuestiones de género, porque pues no es el motivo de la plática aquí, pero como ya lo dije también anteriormente, sí, uno como mujer está como más preocupada, por así decirlo, o sea, por los estándares de belleza que ya los están quitando, o sea, que poco a poco se han venido como quitando, pero uno como mujer siempre está como más, de, a ver, no tengo que comer menos grasa o menos azúcar, tengo que tomar más agua, tengo que comer más verduras. Y un hombre también, no sé si está, pues es que sí, así es, no es de que no sepa, así sé que es por cuestiones de composición corporal. Y supongo que si alguna chica que nos esté escuchando tiene hermanos, compañeros, amigos, lo que sea, que salen a comer y ellos comen y comen y comen y comen y tú los ves y es que, pero no engordas, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque ellos sí tomo un vaso de agua y ya subí 3 kilos y tú no, ¿no? Pero es prácticamente por estas cuestiones del metabolismo. Aparte, o sea, como ya lo hemos venido platicando, pues sí, el apetito es diferente entre hombres y mujeres. Incluso, a lo mejor, bueno, sí, va más allá de cuestiones clínicas, bueno, ni tanto. Por ejemplo, sí hay evidencia de que los hombres consumen, por ejemplo, más productos de origen animal, o sea, más carne, más quesos, más, no sé, pescados en general, ¿no? Y una mujer, o sea, también está documentado de que las mujeres consumen más porciones de frutas y más porciones de verduras y a lo mejor llevan una alimentación como más equilibrada. Eso ha venido cambiando, pues. Y también depende mucho, o sea, el metabolismo no nada más lo que como ya, o sea, el metabolismo también depende de cómo están nuestras horas de sueño, por ejemplo. Si dormimos bien, si no dormimos bien, impacta en nuestro metabolismo. Si tomamos la siesta después de comer, también afecta nuestro metabolismo. Si hacemos ejercicio, qué tipo de ejercicio, cuánto ejercicio hacemos, ¿sabes? Todo tiene un impacto en el metabolismo. Entonces, ahora sí que a lo mejor no te puedo decir, es que en hombres es más rápido y en mujeres no. O sea, no, porque también hay casos de hombres que suben muy rápido de peso y también hay casos de mujeres de que no suben de peso. Entonces sí es como algo muy, muy individual, muy particular que se tiene que ver. O sea, cada caso se tiene que ver individualmente, ¿no? Yo hablando a lo mejor muy, muy nutrióloga, ¿no? Pero sí son casos que se deben de ver por separado, pues. No se pueden hacer generalizaciones tan a la ligera. Sí, y también como lo comentábamos hace rato, los factores en el entorno, cómo se alimentan, de que tienen algún trastorno, mil cosas. Sí, incluso ahora que dices del ambiente, o no sé si yo me lo estaba imaginando mientras tú lo decías, pero el ambiente que nos rodea, o sea, el ambiente alimentario que nos rodea también tiene mucho que ver, porque no sé si, bueno, sí te has de verdad dado cuenta, y cualquier persona que nos esté escuchando se ha dado cuenta, que vas caminando y por un lado hay un Oxxo, por el otro lado hay, no sé, hay un kiosco, luego más adelante hay una tiendita, luego más adelante un puestecito y en todos esos puestecitos hay comida, pues comida que ya está, no voy a decir marcas obviamente, pero son alimentos con alto contenido de grasa, alto contenido de azúcar, una mezcla de los dos, y que está fácil acceso, ¿no? Porque vas pasando, o sea, ni siquiera lo tenías en mente, pero vas pasando, se me antojó y me lo voy a comprar y me lo voy a comer. Entonces, incluso eso también tiene que ver con parte de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, porque fácil puedes pasar y es como de, no, mejor, en primera ni tengo hambre, en segunda ya voy a llegar a mi casa, mejor en mi casa, o algo más saludable. Entonces también tiene que ver con la conducta alimentaria y también todos reaccionamos distinto, ¿no? Si vas en la calle con una amiga, un amigo, lo que sea, vas y, se me antojó, a mí no. Ya es una diferencia entre dos personas que, no sé, a lo mejor llevan conociéndose años, pero si cada quien tiene sus particularidades. Y aparte, digo, para meterle un poquito más de complejidad al asunto, también tiene que ver cómo nos criaron nuestros padres, ¿no?
O sea, como cualquier conducta, lo que vemos lo vamos aprendiendo. Nada más de vista, como los niños, pues al caminar o cuando empiezan a hablar o algo así. Pero en el caso de la alimentación también, o sea, es muy similar. Entonces, si vemos que nuestros padres consumen muchas papas fritas o alimentos estos que consideramos chatarra, lo pongo entre comillas, no me ven, pero lo estoy poniendo entre comillas, porque hay muchos alimentos que se consideran chatarra y hay otros que no, pero bueno, no sé, hay mucho que discutir al respecto. Pero bueno, si vemos a nuestros padres que consumen muchos alimentos chatarra o muchos frutas y verduras, o sea, es muy probable que nosotros imitemos esa conducta y así lo vayamos haciendo. Incluso si tenemos hijos, puede ser que lo sigamos repitiendo y los hijos lo repitan y así también. Una cadena interminable. Exactamente, un ciclo sin fin. Y bueno, no sé cómo adentrarme a este tema, pero también leyendo, informándome para este programa, para todo lo que se viene con la ciencia, pues me enteré que en estos temas de la alimentación, y siendo que aquí en el CUSUR tenemos mucha información sobre eso, gracias a lo que sea, me he enterado de que una parte de nuestro cuerpo entero, si tú quieres, pues depende de la alimentación en tantos factores, pero uno de los más importantes en ello es el sistema inmune. Sí, fíjate que ese es, no sé si es porque es mi tesis, digo es porque mi artículo publicado, pero es como algo súper, súper, súper bonito. Bueno, el sistema inmune, para los que no saben como a ciencia cierta que es el sistema inmune, de hecho, últimamente todo el mundo hemos escuchado hablar del sistema inmune por esta cuestión del COVID y las vacunas y todo eso, ¿no? Entonces, el sistema inmune es pues el sistema que actúa ante agentes extraños a nuestro cuerpo, ¿no? Es prácticamente como se conoce, ¿no? De que, se te enfermaste, el sistema inmune. No sé, tal virus, tal bacteria, el sistema inmune. Entonces, bueno, estas investigaciones a lo mejor, bueno, para mí son recientes, digo, cuando estás en este ámbito como académico de investigación, sí tienes que ver, no, es que estos resultados son de hace 10 años, son recientes todavía, ¿no? Y hay otros temas en los que hace 10 años, no, esta información ya está como pasada, ya no obsoleta, pero ya está muy, muy vieja, ¿no? En este caso, en el del sistema inmune, en la alimentación, sí es un tema pues relativamente nuevo. Investigadores en todo el mundo pues sí han investigado, valga la redundancia, el papel que tienen las moléculas del sistema inmune en la alimentación. Principalmente se habían investigado en trastornos de la conducta alimentaria, es decir, en pacientes que tenían, que padecen anorexia, bulimia, obesidad mórbida, en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, se han encontrado como montones de resultados distintos, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con anorexia, el sistema inmune está más unido a hormonas de la alimentación como la grelina. Entonces, pues, ¿por qué no? O sea, en pacientes con obesidad extrema, obesidad mórbida, están como lo contrario. Ok, pero pues, ¿por qué no? Entonces hay que seguir investigando. En el caso de mi artículo, antes de empezar con el artículo, se encontró que estas moléculas del sistema inmune, las inmunoglobulinas G, también conocidas por esta cuestión del COVID, resulta que también se unen a hormonas como la grelina y la leptina. Y entonces, pues bueno, la pregunta es, ¿por qué? Si la grelina y la leptina son moléculas de nuestro cuerpo, no son agentes extraños. Entonces, bueno, con más investigaciones se dieron cuenta de que esta unión favorece a la grelina y a la leptina, las ayuda, como quien dice, funcionan como de cochecito, ¿no? En el torrente sanguíneo, las ayudan a llegar más rápido a sus respectivos receptores en el cerebro, a sus respectivas puertas. Y, ok, o sea, perfecto, ¿no? Ese es como el papel que tiene, pues, estos anticuerpos con estas hormonas. Aunque obviamente no todo es tan simple, ¿no? Porque así como te digo, si los anticuerpos se unen más a la grelina, que es la hormona del hambre, en pacientes con anorexia, pero ¿por qué los pacientes con anorexia no tienen hambre? O sea, ¿sí me explico? Es como una paradoja y de hecho abre más preguntas de las que contesta, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos eso es el papel del sistema inmune hasta el momento
que conocemos en la alimentación. Bueno, pues realmente esto era de lo que quería platicar, y precisamente lo del sistema inmune, quería dejarlo un poquito ya aquí para ir terminando, porque hablar de sistema inmune también nos metemos en un montón de cosas como ya la medicina o otras ciencias exactas o incluso hasta la psicología, en cómo funciona en cada quien. Entonces, sí, por eso quería encaminarme un poquito más para acá. Para ir concluyendo, me gustaría saber cuáles son tus conclusiones finales o qué te gustaría comentarle a la gente para ir terminando este tema. Bueno, principalmente de que yo creo que a grandes rasgos que la alimentación, bueno, es súper importante, ¿no? Para cualquier persona. Es pues lo que nos mantiene vivos, ¿no? La alimentación. Y lo que nos mantiene motivados, incluso algunos, ¿no? Pero que la alimentación depende de muchísimos factores, ¿no? De tanto lo externo como la disponibilidad de alimentos que tengamos, factores económicos, factores sociales, las costumbres, por ejemplo, estas fiestas, ¿no? Que vienen y viene septiembre, viene pozole, viene todo, ¿no? El Guadalupe Reyes que le dicen. Factores externos y también factores internos, no nada más desde, ok, se liberó leptina, ya me va a dar hambre, se liberó leptina, ya no tengo hambre. No, o sea, tiene que ver incluso con nuestra microbiota intestinal. El tipo de alimentación determina el tipo de microbiota intestinal que tenemos, y eso también puede desencadenar ciertas respuestas en el sistema inmune y bueno, disparar, o sea, otro tipo de mecanismos que aún, a lo mejor aún no están pues del todo dilucidados, pero sí nos va dando pie como de, ok, o sea, para ser saludable no nada más es comer bien y ya, ¿no? Saber qué tipo de alimentos comer, con qué frecuencia comer, o sea, qué tipo de alimentos elegir. Bueno, que esto de la conducta alimentaria es algo súper, súper amplio y otra reflexión final es que siempre pregunten, siempre investiguen y nunca se queden con la duda y siempre a alguien que sepa preguntar y cuestionar y cuestionar y cuestionar. Pues sí, como tú dices, hablar de estos temas y más si tenemos poco conocimiento sobre ello o un conocimiento menor, pues destaca un montón de preguntas. Salen preguntas y quizá nunca terminaríamos de platicar aquí, pero espero tenerte pronto por acá para que me sigas respondiendo aquellas preguntas y mitos. Sí, yo encantada de venir y de compartir, porque ese es el punto, ¿no? O sea, no nada más es, ya hice mi tesis, ya publiqué, ya me voy. No, o sea, es hacer las cosas y compartirlas y seguir enseñando para que pues todo el mundo, una de dos, bueno, esperemos que sean las dos, ¿no? De que resuelvas dudas y por otro lado, pues hagas que la gente se interese y a lo mejor puedan seguir, no sé, un camino de la ciencia. También un poquito difícil, no voy a decir que no, pero pues no sé, de ahí empieza todo, ¿no? De que alguien te hace una pregunta o tú te haces una pregunta que no puedes responder y a lo mejor, y ya, de ahí te vas caminando hacia la ciencia. Pues espero que este día hayan aprendido tanto como yo, que se hayan divertido también, incluso sabiendo un poco más. Astrid, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Nadia. La verdad, sí, yo también me divertí mucho y sí está padre compartir lo que uno sabe. Pues gracias. Y desde el Laboratorio de Periodismo del Centro Universitario del Sur, les doy las gracias por haber estado con nosotros, habernos escuchado y nos vemos en el siguiente podcast para saber de ciencia. Adiós. Sabe. Pues gracias. Y desde el Laboratorio de Periodismo del Centro Universitario del Sur, les doy las gracias por haber estado con nosotros, habernos escuchado y nos vemos en el siguiente podcast para saber de ciencia. Adiós. Esto fue Saber de Ciencia, un podcast que lleva la ciencia al alcance de todas y todos.